Buenas tardes, hoy les venimos a presentar un capítulo más de su podcast favorito. Hoy les venimos a dar la continuación con el capítulo 4, hablando sobre la construcción de la realidad en el pensamiento de Manuel Morente. Hoy me acompaña Jasmine Betanzos, Valeria López, Estela Montserrat López Virgen y su servidora Aarón Rivera Casado y nuestra compañera Sofía González. Continuando con nuestro tema de hoy, siguiendo a Manuel Morente, ¿qué consecuencias tiene la teoría de García Morente sobre cómo entendemos la relación en nuestros pensamientos y el mundo real? Bueno, pues para mí siento yo que nos hace dudar si realmente conocemos la realidad como es o solo tenemos un acceso limitado a causa de nuestra cabeza. A nuestros pensamientos. Lo que quiere decir es que nuestra percepción del mundo no es totalmente realista, sino que está influenciada por nuestros propios pensamientos, experiencias y creencias. Sobre la relación en nuestros pensamientos y el mundo real tiene la consecuencia de que nuestra comprensión de la realidad está quizá influenciada por nuestra percepción y el pensamiento de cada uno. Bueno, para Morente, la realidad no es algo separado del pensamiento, sino que para mí la realidad no es algo que simplemente está ahí, sino que se nos muestra en nuestras experiencias. Podemos distinguir entre una idea puramente mental y una realidad efectiva por medio de la acción y la prueba en el mundo. Viendo nuestra pregunta anterior, ¿cómo podremos aplicar esta teoría en nuestra vida cotidiana? Al igual que también podemos aplicar esto al aprendizaje y la toma de decisiones, entendiendo que nuestros conocimientos es siempre parcial y depende de nuestra experiencia. Esto nos ayudaría a comprender que nuestras creencias y percepciones no son verdades absolutas, sino interpretaciones del mundo. nos ayuda a ser más flexibles, creativos y también nos permite ver el mundo como un espacio en constante transformación, donde podemos crear nuevas realidades, pero es importante recordar que la teoría de Morente no nos ofrece soluciones mágicas, pero nos permite afrontar los desafíos de mejor manera. Yo considero que intentando ser más consciente quizá de nuestros prejuicios para poder tomar decisiones más buenas y objetivas y también para poder entender la perspectiva y creencias de los demás. Pues como todas mis compañeras dijeron, esto nos ayuda a entender que la realidad está formada por la percepción de cada persona. Se podría aplicar en debates, cuando cuestionamos nuestra propia creencias y pues en la educación en general. Con lo anterior comentado, ¿ustedes creen que es posible que podamos conocer la realidad en sí misma o estamos limitadas a nuestra percepción subjetiva? Yo considero no, porque no pienso que es posible conocer la realidad en sí misma de manera absoluta, ya que nuestra comprensión de la realidad siempre está influenciada por nuestra percepción y nuestras creencias. Sin embargo, creo que podemos acercarnos a una comprensión más objetiva de la realidad, quizá mediante la investigación y la consideración de diferentes perspectivas. Pues yo creo que no vamos a poder conocer la realidad en sí, porque nuestra percepción de ver la realidad va cambiando. Esto hace que solo podamos conocer una sola parte de ella, aunque sí, la ciencia sí nos puede ayudar a entender el mundo y todo, pero siempre vamos a estar limitados por nuestros propios sentidos y en nuestra forma de pensar. Creo que nunca vamos a poder acceder a una realidad en sí misma. Nuestra perspectiva siempre estará unida con nuestra propia subjetividad. Creo que algo siempre estará unida a nuestra propia subjetividad. Creo que algo en lo que podemos estar completamente es que la realidad es un viaje sin fin. Bueno, para mí no es que no podemos extender a una realidad en sí, ya que esta está separada de nuestra percepción, pero esto significa que no todo sea subjetivo o ilusorio. Continuando con nuestros temas, ¿qué papel juegan las emociones en la forma en que interpretamos la realidad? Bueno, por mi punto de vista, las emociones pueden influir en nuestra percepción de la realidad, haciéndonos ver las cosas de maneras diferentes. Un ejemplo que sería esto sería la emoción del miedo, pues hacer que veamos una situación como peligrosa, mientras que la emoción de la alegría puede hacer que veamos la misma situación como oportunidad. Pues las emociones influyen en gran parte en cómo percibimos y entendemos el mundo, pues lo que nos rodea, obviamente. Cuando nos encontramos felices solemos ver la realidad de una manera más alegre y positiva,
y más sin embargo cuando estamos tristes todo parece o más difícil y se vuelve negativo. Esto nos da a entender que nuestra interpretación de la realidad no solo es que nuestra interpretación de la realidad no solo es objetiva, sino que también está condicionada dependiendo de nuestro estado emocional. Bueno, actúan como filtros que colorean nuestra percepción del mundo, influenciando nuestras creencias, decisiones y... Para mí las emociones sí juegan un papel enorme en cómo vemos la realidad, ya que nuestras emociones pueden influir en cómo percibimos las cosas, cómo las procesamos y cómo nos sentimos al respecto. Al igual que eso, pueden influir en cómo lo creemos y en cómo nuestras actitudes se ven hacia la realidad. En sí es como nuestras emociones, como lo dijo mi compañera, fueran como un filtro que cambiara la forma en que vemos el mundo. Okay. Y ahora hablando sobre el idealismo, ¿ustedes por qué creen que el idealismo es una actitud que debe de ser adaptada otra vez? Y ahora hablando sobre el idealismo, ¿ustedes por qué creen que el idealismo es una actitud que debe ser adoptada de manera voluntaria y se considera artificial en contraste con el realismo? Pues el idealismo es una actitud que uno elige porque implica creer en ideas y valores más allá de lo que en realidad nos muestra. Se considera artificial porque no surge de manera natural de la experiencia, sino que requiere un gran esfuerzo para ver el mundo como debería verse en realidad a como es. En cambio, el idealismo simplemente acepta la realidad tal como es y sin necesidad de construir una visión más perfecta. Siguiendo con el punto de vista de mi compañera, para mí el idealismo pues se considera una actitud que debe ser adoptada de manera voluntaria porque implica una forma de interpretar la realidad que no se base en la percepción directa o en una evidencia empírica. Bueno, por el otro lado, el idealismo se basa con la idea de que la realidad es una construcción mental o espiritual que trasciende la experiencia sensorial. El idealismo es una actitud, es una elección consciente que busca enfocarse en lo positivo. Lo mejor de la realidad en la búsqueda de un futuro ideal es una postura que se adopta de manera voluntaria y en ese sentido puede considerarse artificial. A cambio, el realismo se centra en la realidad tal como es, con sus luces y sombras. El idealismo es como una elección que hacemos conscientemente. En sí es una forma de ver la realidad que requiere, en la que nos involucramos de una manera, digamos, que activa. En cambio, el realismo es más como una reacción que tenemos inconscientemente, algo que viene de manera en sí natural. Por eso para mí el idealismo se puede parecer más a algo artificial en comparación al idealismo. La opinión de mi compañera, pues en este sentido, Morente considera que la realidad no es algo objetivo independiente de la mente, sino que es algo que se construye a través de la experiencia y la percepción. También Morente considera que el realismo es una forma de pensamiento que se basa en la idea de que la realidad se puede conocer a través de la observación y la experiencia sensorial. Morente se inclina más hacia el idealismo, pero sin dejar de lado el realismo. Yo creo que la realidad es algo que construimos nosotros mismos, pero también reconoce que hay una base objetiva que no podemos también ignorar. En sí es como si estuviera tratando de encontrar un equilibrio entre dos formas de ver la realidad y también el idealismo. Pues en el pensamiento de Manuel Morente, la realidad no es algo fijo ni absoluto, sino una construcción que depende de nuestra propia percepción, al igual que de la experiencia. La verdad no es algo universal e inmutable, sino realmente una interpretación que cambia con el tiempo y el contexto de las cosas. Lo que nosotros consideramos como verdadero depende de cómo formamos mentalmente la realidad, lo que implicaría que la verdad es relativa
lo que implicaría que la verdad es relativa y está en constantes cambios. Ahora, para concluir este episodio, yo les pregunto cómo creen que se relaciona la idea de la realidad como construcción con la noción de verdad en el pensamiento de García Morente. Para mí, la idea de que la realidad es una construcción está estrechamente relacionada con la noción de verdad en el pensamiento de Morente, ya que yo creo que se cree que la verdad no es algo objetivo que exista independientemente de nosotros, sino que es algo que construimos nosotros mismos a partir de nuestra experiencia y percepción de la realidad. Entonces, en sí es como si la verdad fuera una forma de interpretar la realidad que creamos nosotros mismos. La idea de la realidad como construcción se relaciona con la noción de verdad en el pensamiento de García Morente. Yo pienso que al reconocer la influencia del sujeto en la construcción de la realidad afirma que la verdad no es un concepto absoluto, sino que está íntimamente ligado a la experiencia individual y a la interpretación. Bueno, si la realidad en sí es una construcción, entonces la verdad no puede ser considerada como algo objetivo independiente de la mente. En cambio, la verdad se convierte en algo relativo y dependiente de la perspectiva o la interpretación individual. Y en otro punto, la noción de la verdad se convierte en algo más flexible y dinámico y se relaciona con la idea de que la realidad es una construcción que se puede reinterpretar y reconstruir constantemente. Vamos a ver sobre la construcción de la realidad en el pensamiento. Vamos a hablar y explorar sobre las ideas de Manuel Morente, un filósofo español, y nuestra percepción de ella. Me gustaría empezar con una pregunta que nos puede ayudar a entender cómo explicar la teoría de García Morente en nuestra vida diaria. La pregunta número 1 sería la aplicación de la teoría de García Morente. ¿Cómo podemos aplicar la teoría de García Morente en situaciones reales de nuestra vida? García Morente sostiene que nuestra percepción de la realidad está influenciada por nuestras creencias, valores y experiencias previas. Esto significa que para entender la realidad de manera más objetiva, debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y rasgos. Por ejemplo, si estamos discutiendo un tema político, debemos reconocer que nuestras opciones están influenciadas por nuestras creencias políticas y sociales. Al ser conscientes de esto, podemos esforzarnos por escuchar las perspectivas de los demás y considerar la posibilidad de que nuestra propia percepción de la realidad no sea la única verdad. Así pues, la siguiente pregunta nos llevaría a cuestionarnos sobre el conocimiento de la realidad. ¿Es posible que podamos conocer la realidad en sí misma? ¿O estamos limitados a nuestra percepción subjetiva? García Morente argumenta que nuestra percepción de la realidad siempre está medida. Esto significa que nunca podemos conocer la realidad. ¿Es posible que podamos conocer la realidad en sí misma? ¿O estamos limitados a nuestra percepción subjetiva? García Morente argumenta que nuestra percepción de la realidad siempre está medida por nuestra conciencia y nuestras creencias. Esto significa que podemos conocer la realidad de manera directa y objetiva. Sin embargo, esto no significa que no podamos acercarnos a la verdad. Al ser conscientes de nuestras propias limitaciones y rasgos, podemos esforzarnos por obtener una visión más completa y objetiva de la realidad. Ya que pensamos un poquito sobre esto, todo lo que analizamos en esta segunda pregunta nos lleva a la tercera, que viene siendo el papel de las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones en la forma en la que interpretamos la realidad? Bueno, pues García Morente sostiene que nuestras emociones juegan un papel fundamental en la forma en la que percibimos la realidad. Nuestras emociones pueden influir en la forma en la que interpretamos los eventos y las situaciones. Por ejemplo, si estamos experimentando una emoción fuerte como el miedo o la ira, podemos percibir la realidad de manera distorsionada. Al ser consideradas del papel que juegan nuestras emociones en nuestra percepción de la realidad, podemos esforzarnos por mantener una perspectiva más equilibrada. A esto nos lleva una pequeña conclusión. Se podría decir que, en resumen, la teoría de García Morente nos ayuda a entender que nuestra percepción de la realidad está influenciada por nuestras creencias y valores, algunas veces incluso las emociones, al ser conscientes por obtener una visión más completa y objetiva de la realidad. Gracias por
su tiempo y nos espero en el próximo episodio. Bye bye. Con esta última pregunta terminamos el capítulo de hoy. El próximo será el último capítulo de esta temporada. Esperamos que les haya disfrutado y que los deje reflexionando. Esto ha sido todo por nuestra parte. Hasta luego.